Crecí en el sur de los Apalaches, en el oeste de Carolina del Norte, a 40 minutos de la ciudad más cercana. Las colinas de los Apalaches se encuentran entre las montañas más antiguas del mundo, con formaciones rocosas que datan de hace miles de millones de años, al punto en que éstas estaban incluso antes de que existieran los animales terrestres. Como ocurre con la mayoría de las cosas que han estado en la Tierra desde hace mucho tiempo, existen anomalías inexplicables ligadas a ellas, tanto buenas como malas. Por ejemplo, las luces de Brown Mountain, aclarando que nunca en mi vida me he sentido amenazado o incómodo al observarlas. No son buenas ni malas, simplemente están ahí. Pero viendo el lado bueno, a veces, al caminar por una vieja iglesia abandonada, cerca del límite de la propiedad de mis padres, podía sentir cierta energía buena, cálida y alegre. Se sentía como ese primer día cálido de verano, cuando el sol no calienta demasiado, pero tampoco hace frío. Así que, esta historia no trata sobre una anomalía de este tipo, trata más bien sobre algo definitivamente malo. Hace aproximadamente una década, estudiaba mecánica automotriz no tan cerca de casa, pero sí lo suficiente para trasladarme diariamente en mi vieja camioneta. Entraba a clases a eso de las 2 de la tarde para, después de terminar mi trabajo de medio tiempo, llegar a casa pasadas las 10:30 de la noche, dependiendo del tráfico. Todas las noches conducía por la misma carretera, algunas más pesadas que otras, y en las más aburridas solía tomar una ruta diferente. Me salía de la principal para transitar carreteras secundarias. Esa noche en particular, había decidido transitar la carretera principal, con el único deseo de llegar a casa y acostarme. No tenía tiempo ni ganas para tontear en el camino. Por suerte era jueves y no había clases el viernes, así que aprovecharía todo lo que pudiera para dormir, levantarme temprano y, tal vez, hacer senderismo por la mañana. Así que, cuando tomé la salida que conduce a casa de mis padres, la noche había caído por completo y, adicional a esto, ningún animal que solía escuchar en el camino parecía estar cerca. Esto hizo que la cabina me pareciera aprensiva, pequeña. No pude evitar que mi respiración se acelerara. Nunca, en verdad, nunca había sentido ansiedad, mas en ese momento sentí algo extraño. No sabía qué, pero ahora puedo decir que fue un ataque de ansiedad. Me detuve en cuanto pude en la rampa de salida. Acto seguido giré para bajar por la carretera, dándome cuenta de que la gasolinera que estaba junto a esta salida no tenía las luces encendidas. Era un área de descanso abierta a las 24 horas. Se supone que siempre debían estar encendidas, aunque al percatarme de que no era así, decidí mejor no darle vueltas y seguir en lo mío. Simplemente lo atribuí a un corte de luz, no tan común en la zona. Aún así, no pude quitarme la sensación de que algo andaba mal. Metí lentamente los cambios de mi vieja camioneta, evitando hacer el ruido que de por sí ya hacía la unidad. Tras ello, me incliné sobre el volante para mirar a la luna a través del parabrisas y apenas se veían estrellas. Cosa inusual. Si alguna vez han estado por estos lugares, sobre todo en las zonas escasamente pobladas, las más alejadas, puedes ver las estrellas en noches despejadas, un cielo increíble que no conseguirías en la ciudad. La ausencia de estrellas solo ocurría cuando estaba nublado. No era el caso, simplemente no estaban ahí, como si hubieran desaparecido. Al tomar más la curva a la izquierda y avanzar lentamente por un tramo recto, antes de la siguiente, miré el viejo granero que siempre contemplaba.
Pensé en cuánto tiempo llevaría ahí y lo descuidado que estaba. Por esa fracción de segundo en que mi mirada se desvió, un enorme perro de aspecto enfermizo corrió frente a mi camioneta a solo unos cuantos metros. Lo siguiente que escuché fue un golpe seco y después otro, mientras derrapaba intentando frenar. Sentado en mi asiento, pensando en lo que pudo haber sido aquello, algo acompañó al peculiar olor a llanta quemada dentro de la cabina. Jamás podré olvidarlo, un hedor a carne podrida. Sacudí mi cabeza, atribuyéndolo a que seguro había aplastado a algún animal cuyo cuerpo tenía días sobre el camino. Igual creo que voy a ver de quién es ese perro, me dije. Puse reversa y, al mirar por el retrovisor, iluminé al animal. Claramente visible estaba aquel perro al que sin duda le había pasado por encima. Lo inquietante fue que ahora estaba sobre sus dos patas traseras, como una persona lo haría. Esa cosa era poco más alta que mi camioneta. Caí en cuenta de lo mal que estaba eso, y no hice más que reafirmarlo cuando giró su cabeza para mirar hacia mí, apreciándola fugazmente. Lo que fuera no era perro ni hombre, estaba en un punto medio, de la forma más grotesca que puedas imaginar. La piel le colgaba, casi cayendo a pedazos de su cuerpo demacrado. Ambos brazos, delgados, colgaban anormalmente bajos. Caí en cuenta del terror que tenía justo detrás. Me miraba con esos ojos vacíos y oscuros, con el rostro enfermizo de un anciano, con los pocos dientes que mostraba, podridos, dolorosamente astillados. No tenía pelo, su piel era de un color gris, sin vida. Parecía darme una sonrisa, lo supe porque se retorcía mientras lo hacía, como si no tuviera control total sobre su cuerpo. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Creo que está de más decirlo, pero estuve paralizado en todo momento, hasta que se encendió una luz en la casa junto al camino, lo que hizo que la criatura mirara en esa dirección y saliera disparada hacia el bosque sobre sus patas traseras. Sin dudarlo, pisé el acelerador, quemando llanta en un intento desesperado por salir de ahí. Primera, segunda, conduciendo a casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, mis padres ya estaban durmiendo. Yo simplemente bajé a mi habitación, cargué mi rifle y cerré todas las puertas con llave. No podía despertarlos. ¿Y cómo? Ni siquiera me pasó por la mente que fueran a creerme. Se sentía inquietantemente silenciosa esa noche. E incluso los perros, que cada que podían se levantaban a armar un alboroto con los animales de la calle, estaban en completo silencio. La vieja casa parecía haber decidido dejar de crujir esa noche. Cuando dieron las 3 de la mañana, estaba que no podía con el sueño. Al acostarme para poder dormir, aún pensando en lo que haría por la mañana, aquel maldito olor a putrefacción inundó mi cuarto. Al principio era tenue, pero definitivamente estaba ahí. No, cálmate, nada de esto es real, me dije. Pero conforme los segundos pasaban, se volvió cada vez más notorio. Cabe mencionar que en la parte baja de la casa, mi padre tiene una oficina con 2 grandes puertas de cristal que dan justo al exterior, de cara al inmenso bosque. Tras un suspiro, me armé de valor para salir de mi habitación y entrar a su oficina, con mi pequeña linterna táctica en mano y mi calibre 12 cargada.
Cubrí la linterna con la mano para no exponer mi posición hasta que fuera necesario, y al entrar, iluminé a través de las puertas de cristal, encontrando en el límite del bosque a esa criatura, inmóvil, mirando fijamente a la luz, sin miedo, con esos ojos oscuros. Cubrí rápidamente la linterna y pronto me encontraba corriendo, directo a encender los focos del exterior. Para mi sorpresa, cuando se iluminó el patio, la criatura ya no estaba en la linde del bosque, sino a medio camino entre esta y la casa. Abrí la puerta de golpe, descargando mi arma en su dirección. Seguro le di un par de veces, porque lanzó un chillido espantoso, como el de alguien siendo masacrado. Esto mientras huía al bosque. Los perros ladraban como locos, lo que hizo, también junto a los disparos, que mis padres bajaran preguntándome qué demonios estaba haciendo. Lo primero que se me vino a la mente fue decirles que un oso se había metido en la basura y que solo lo estaba ahuyentando, pero no me creyeron. Claro que tampoco les dije la verdad. Definitivamente me tomarían por loco. Esa noche no pude dormir, ni durante todo el día siguiente, no hasta que cedí ante el cansancio. Después de eso, todo pareció volver a la normalidad, y poco a poco fui olvidando a esa criatura. Así pasaron 6 años, cuando conocí a mi esposa. La casa de su madre está relativamente cerca, a no más de 6 u 8 kilómetros de la casa de mis padres. Dando un poco de contexto, cerca de su casa hay una pequeña construcción que en su momento fue utilizada como tipo perrera para los perros de caza de su hermano. Para el momento en que la conocí, ya estaba en desuso, pero la valla y la plataforma de hormigón estaban en buen estado. Era muy útil cuando necesitabas poner en cuarentena a un animal. De hecho, durante esos días, su gran perro se había peleado con un animal del bosque, al que, por supuesto, destrozó. Pero dado a que su vacuna contra la rabia había caducado, tuvimos que mantenerlo en cuarentena un tiempo. Por suerte, no le molestaba, le gustaba la soledad. Cuando llegó su última noche de cuarentena, esa vez estábamos llegando de visitar el cine del pueblo cercano. Caminamos por el sendero, usando las linternas de nuestros teléfonos para llegar a la pequeña construcción. Y ahí estaba, esperando pacientemente, meneando la cola, feliz de vernos. Le pusimos la correa y comenzamos a caminar de vuelta a casa con él. Mientras nos acercábamos, envueltos en oscuridad, empecé a tener la misma sensación de la noche en que atropellé a la criatura. No lo mencioné para no alarmar a mi esposa, pero entonces el olor llegó con la brisa. «Hey, ¿qué comiste? ¿Un muerto o qué?», me dijo en broma. Yo intenté reírme, en un intento de aliviar el mal presentimiento que me agobiaba. Mi semblante le hizo saber al instante que algo andaba mal. «¿Qué pasa? ¿Todo bien?» «Sí, luego te cuento», respondí con la desagradable sensación creciente de que algo nos observaba. Cuando vimos las luces de la casa desde el sendero, se oyeron ladridos desde la perrera, que sin duda sonaban como el Pirineo que teníamos a nuestro lado, y los que estaban en casa, en sus respectivos lugares. Fue una imitación perfecta. Como perro guardián que es, el Pirineo que llevábamos a nuestro lado intuyó inmediatamente que algo andaba mal. Se giró hacia la perrera, lanzando ladridos y gruñidos profundos. No sé si alguna vez han tenido que arrastrar a un perro de 70 kilos, pero les aseguro que no es una tarea fácil.
Mido 1,80 y peso 110 kilos, y aún así batallé para hacerlo volver a casa. Los ladridos no cesaron durante todo el tiempo que corrimos. De hecho, parecían acercarse cada vez más, hasta llegué a sentir que salían de mi propia cabeza. Su madre, al escuchar el alboroto, encendió la luz exterior. Esa fracción de segundo, cuando se iluminaba todo, logré ver fugazmente algo que se detuvo en seco en el límite de la oscuridad. ¿Qué demonios fue eso?, dijo mi esposa, haciéndome reanudar la marcha. Entremos, ahí te digo. Pasé los siguientes minutos con ella en la sala, contándole a detalle lo que había ocurrido la noche que atropellé a esa cosa. Para mi sorpresa, me escuchó atentamente, pendiente de cada palabra. Su familia, cabe decir, provenía de una larga tradición de brujas y sanadores de los Apalaches, por lo que su hermana acudió la mañana siguiente con hierbas y cánticos para bendecir la propiedad y alejar al mal. Sugerí que fuéramos a la perrera e hiciera lo mismo ahí. La encontramos completamente destruida. Los cimientos de hormigón estaban agrietados y la cerca de alambre arrancada desde su base. Las jaulas de los perros destrozadas, y en todo lugar se podía distinguir el hedor de la criatura. Mi cuñada, como si no fuera esto algo nuevo, siguió con lo suyo. Bendijo el lugar, quemó hierbas y volvimos a la casa. Cuando entramos, volteó bruscamente hacia nosotros para decirnos con voz firme que nunca fuéramos al bosque de noche, no hasta que lo que fuera esa cosa me dejara en paz. Para resumir, y básicamente tomándola como única opción, mi esposa tomó un trabajo en una ciudad retirada. De hecho, como alguien que ha vivido entre montañas y naturaleza, este nuevo hogar me parecía incómodo. Estar rodeado de tanta gente no es el estilo de vida que buscábamos. Por suerte, no tardamos en encontrar una casa en una pequeña comunidad tranquila, más al sur. La mudanza fue rápida. Ambos lo agradecimos, contentos por tener un lugar en un entorno rural. Comparándola con los Apalaches, estas tierras lucían sin vida. Sus bosques escasamente poblados no poseen ninguna energía que pueda sentirse en ningún sentido. El suelo no parece estar vivo como en mi tierra natal. Pero bueno, como hacía mucho había dejado de saber de la criatura, volví a quedarme afuera hasta el anochecer, jugando con nuestros perros en el amplio patio bordeado por el bosque. Cierta noche me encontraba afuera, frente a una buena fogata, bebiendo un té mientras observaba a mis perros correr. De repente, cuando el fuego se apagaba, mi bulldog salió disparado hacia el bosque. Debo decir que era costumbre verlo correr hacia cualquier lugar que le llamara la atención, por lo que mi instinto inmediato fue perseguirlo por el jardín, derribándolo para que no pudiera escapar. Al cargarlo para llevarlo de vuelta a casa, lo escuché ladrar, pero el ladrido no venía de él. El único sonido que emitía era un gruñido profundo y amenazante, un ruido que nunca le había oído hacer. Algo sin duda andaba mal. Mientras corría, aún cargándolo de vuelta, el hedor a muerte vició el aire. Mis otros dos perros debieron intuir lo que estaba pasando, pues me recibieron en la puerta trasera, misma que abrí de golpe y cerré con llave para tomar mi rifle. ¿Cómo demonios pudo esa cosa seguirme más de 1000 kilómetros hasta acá? Al encender las luces exteriores en la parte trasera, logré ver varios arbustos del límite del bosque temblando, como si algo hace apenas unos instantes los hubiera atravesado.
Mis perros ladraron como locos toda la noche, a veces aullando, como asustados de algo. Por supuesto, los mantuve dentro de casa. Esa noche no dormí y aún hoy me cuesta trabajo hacerlo. Sé con certeza que no volveré a estar en el bosque cuando la noche caiga. No, hasta que esa cosa desaparezca. Estoy seguro de que me encontré con los niños de ojos negros hace más de una década en la zona rural de los Apalaches. La experiencia es algo que me ha perturbado con el paso de los años. Aunque sigo en contacto con mi en ese entonces pareja, evitamos mencionarlo. Hoy es una excepción. Estábamos cerca del bosque pasada la medianoche. Recuerdo aparcar el auto justo en los límites, lo suficiente lejos del camino principal. Aunque cerca había mesas rústicas para pasar la tarde con amigos y familia, a esas horas estaba bastante desolado. Dado a que era un área tipo parque, se sentía como si estuviéramos invadiendo propiedad privada. Acercándose la hora de volver, tuvimos una muy mala experiencia. Después de tomar un poco de aire y pasar el tiempo, volvimos a la camioneta para darme cuenta de que no arrancaba. Recuerdo vernos a la vez y reír nerviosamente. No es la primera vez. Descuida, dije. Girando la llave una y otra vez, capté algo con el rabillo del ojo, desde la espesura del bosque a mi izquierda, en la ventana del copiloto. Volteamos a la vez, viendo unas luces tenues salir de entre los árboles. Sentimos un frío recorrernos la espalda, sensación que se intensificó conforme vimos salir y acercarse a 5 niños pequeños, de más o menos 11 años. Solo puedo describirlos como anormales, y aunque leí sobre los niños de ojos negros hasta años después, su figura encajaba perfectamente. Transmitían una especie de mala sensación. Además, gracias a las luces, pudimos ver sus ojos oscuros, con aspecto como vidrioso. Esto me hizo sentir mal, bastante asustado. Por un instante se sintió como si el tiempo se hubiese detenido. Cabe decir que las pocas cabañas que había, a una distancia considerable de donde nos encontrábamos, estaban vacías. De hecho, en esa temporada ni siquiera se alquilaban, ya que estábamos cerca de invierno. Por si fuera poco, el hotel más cercano se encontraba a kilómetros. No había campistas o alguna familia, nadie ocupando el lugar. ¿Y qué demonios eran esas luces? No lo sé, pero lo más parecido con lo que puedo compararlo son las barras luminosas, de esas que usarías en una fiesta. Pero aquellos niños no parecían estarse divirtiendo, mucho menos gastando bromas. Ellos simplemente se detuvieron antes de salir completamente del bosque y nos miraron fijamente, con un semblante inexpresivo, piel pálida, casi rayando en lo grisáceo. Aún con el miedo que sentía al ver aquello, recuerdo preguntarles qué hacían ahí, si estaban perdidos, dónde estaban sus padres. No hubo respuesta, solo un niño, el que parecía mayor, un poco gordito con sudadera gris, se acercó a la camioneta, colocándose justo delante del faro del copiloto. Mi novia empezó entonces a ponerse nerviosa, gritando que nos fuéramos. Rápido puse seguro las puertas y tras dejar escapar un suspiro dije: «Está bien, ya nos vamos».
Casi como por arte de magia, la camioneta encendió. Los niños, por su parte, no se movieron. El que estaba delante se quedó ahí. «Te vamos a atropellar si no te quitas», le grité. Solo así retrocedió lentamente, levantando el brazo, señalándonos mientras nos íbamos. No nos atrevimos a mirar atrás. Durante casi toda mi vida, sin incluir los años de universidad, he vivido en una zona remota de los Apalaches. No exagero al decir que, en casa, la señal de celular es un tanto inestable. Usar internet no hace mucho requería un viaje de 30 minutos al pueblo más cercano. A pesar del aislamiento de la zona, siempre la he considerado un lugar tranquilo, seguro, al cual puedo llamar hogar. Y es que con tan poca gente alrededor, cualquiera se la pensaría 2 veces antes de delinquir. Todos nos conocemos. Mi hogar está rodeado de una vasta extensión de vegetación que en otoño se transforma en un salvaje despliegue de tonos rojizos, naranjas y amarillos, como las brasas de una fogata que se apaga lentamente. Por esto es por lo que nunca podría haber comprendido el terror primigenio que tan hermoso paisaje podría ocultar. No hasta esa noche. Como estudiante de último año de medicina, tengo una agenda bastante apretada. Interminables horas de laboratorios y clases, seguidas de estresantes tardes, intentando conseguir un buen lugar para ejercer. Esto me mantenía prácticamente al límite todos los días. Así que, cuando vi un hueco en mi agenda, sentí una imperante necesidad de regresar a la belleza que siempre he llamado mi hogar. Y para mayor alegría, mi novia también tenía el fin de semana libre. Me emocioné muchísimo ante la idea de compartir hogar con ella. El viernes por la tarde, con todo listo, nos dirigimos a las montañas, platicando y, en general, disfrutando el aire fresco de otoño. Tras una hora conduciendo, apareció ante nosotros la montaña donde había crecido. Esta es una de las más grandes de la zona. Su suave pendiente culminaba en una espina dorsal rocosa, serpenteante a lo lejos. Dibujando una sonrisa en mi rostro al divisarla, puse la camioneta en 4x4 y comenzamos el largo ascenso por el rocoso sendero que, a grandes rasgos, podría llamarse nuestro camino de entrada. Manejé con cuidado, poco a poco por las profundidades del bosque, hasta que, después de un buen tramo, apareció mi casa. Mejor dicho, la de huéspedes. Ubicada a unos 400 metros de la casa principal, la de huéspedes es la que mantenemos siempre lista y limpia para recibir visitas, contrastando, lo admito, con la casa principal, más desordenada y por ratos un tanto sucia. Mis padres nos recibieron en cuanto llegamos, nos ayudaron a bajar las maletas y disfrutamos de una breve cena casera con mucha plática y risas. Así, alrededor de la medianoche, mis padres decidieron que era hora de dormir, despidiéndose tras decirnos que nos pusiéramos cómodos. Está de más decir que mi novia, una chica de ciudad de toda la vida, estaba fascinada por la naturaleza y los animales, sobre todo los aullidos de los coyotes. Claro que nada de esto era ajeno a mí. Incluso me puse a bromear con ella al escuchar lo de los coyotes, diciéndole que dominaba el arte de emitir aullidos y ladridos bastante realistas. Minutos más tarde, nos encontrábamos acostados junto a la ventana de mi habitación.
En completo silencio, dejé escapar algunos aullidos, retomando las bromas de hace unos instantes. Aunque mi novia se burló de mí, nos quedamos en silencio, esperando una posible respuesta. Nada. Lo intenté de nuevo, pero solo conseguí el eco de mi propia voz. Tal vez hace demasiado frío para que los lobos salgan, le dije. Era una noche fría y lluviosa. Cualquier animal seguro estaría acurrucándose en su cueva, tratando de dormir para pasar el mal tiempo. Eso le explicaba tratando de excusarme, cuando repentinamente algo respondió a mis aullidos. Sé que los coyotes pueden hacer sonidos extraños, pero esto era diferente. Un chillido resonó por todas partes, casi humano, pero demasiado agudo y penetrante para ser producido por cualquier persona. ¿Qué demonios fue eso?, dije. Incluso mi novia se levantó del susto. No te preocupes, fue un lince tal vez, respondí sin pensarlo mucho. Creyendo que no era buena idea, aullé una vez más, creo que más bien para convencerme de que no era nada malo. Nuevamente, el chillido irrumpió el aire frío del bosque, esta vez más cerca. Sin darle muchas vueltas, tomé la linterna e iluminé hacia la espesura del bosque. Moví el haz de un lado a otro, hasta que justo en el límite de una vasta arboleda vi algo inimaginable. Solo puedo describirlo como algo erguido sobre dos patas, cubiertas de pelo irregular, que culminaban en patas hendidas como las de un ciervo. Su torso era casi humanoide, también cubierto de pedazos de pelo. La piel de su abdomen se marcaba en sus costillas expuestas, de aspecto doloroso. En esta figura larga y enfermamente flaca se asentaba una cabeza que no era humana y claramente tampoco animal, con lo más parecido a cuernos saliendo de la parte posterior de esta. Fue solo un instante, pero bastó para que la imagen quedara grabada en mi mente. Tras ello, corrió con una agilidad sobrenatural hacia el porche de la cabaña. Parecía dirigirse a nuestro auto. «¡Escóndete! ¡Rápido!», le grita mi novia con voz temblorosa. Salí corriendo de la habitación, directo a tomar mi fiel escopeta. Después me dirigí a la sala de estar que daba al porche y alumbré con la linterna a través de la ventanilla de la puerta. Mi luz se topó con unos ojos que te desgarrarían el alma. Estaban vacíos y pálidos, como los de alguien viejo con cataratas, pero vivos. Me miraron directamente al alma, aterrándome, llenándome de una sensación de adrenalina. Las paredes de la casa resonaron cuando empecé a descargar mi escopeta contra la puerta mientras dejaba caer mi linterna al suelo. Parecía casi un sacrilegio dispararle a esos ojos, pero me miraban con un aspecto tan demoníaco y sobrenatural que no podía ni siquiera empezar a comprender lo que querían de mí. Los gritos acentuaban el sonido de mi calibre 12, gritos tanto de la bestia como de mi novia, escondida arriba. El silencio llegó abruptamente cuando dejé de disparar, y sin pensarlo, llamé a mis padres desde el teléfono de la casa, aún asustado. Pero no parecía haber línea, y no la hubo en toda la noche. Tuve que esperar a la mañana siguiente para contarle a mi padre, y solo era creer en mi palabra, pues al revisar en el porche no encontré cuerpo o siquiera algo de sangre en el suelo. Solo estaba la puerta, astillada por los tiros. «Vaya noche que tuviste, hijo», dijo mi padre. «Sí, nunca había visto un oso tan cerca de casa», dije con voz baja. «Pues qué hacerle, hijo. Si te cargaste la puerta no pasa nada.
Era eso o que se metiera el oso. Más bien lo siento por tu pobre novia. Primera noche y mira lo que vivió, agregó, riendo un poco. Ese mismo día volvimos a la ciudad y hasta hoy no tengo idea de qué hacer. Mis padres seguro pensarían que estoy loco si les contara la verdad, lo visto ese fin de semana. Pero no puedo dejarlos ahí con esa cosa, algo tan aterrador que raya en lo irreal, algo que no parece que vaya a morir por un simple escopetazo.